Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Rocío Palacín y Lucía Kasman. Bueno, antes que nada queremos agradecer a Paiconar por la oportunidad de estar acá formando parte de esta conferencia. Hoy queremos presentarles un análisis que hicimos acerca de cómo predecir el precio de una propiedad utilizando técnicas de Machine Learning y datos abiertos. Nuestro objetivo era construir un modelo que predía precios de propiedades centrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pensamos qué información a la que tuviésemos acceso podía resultarnos útil para construir un modelo predictivo que fuera exitoso. En particular, lo que más nos interesaba era utilizar datos reales para también tener un resultado que fuese real. Esta presentación se encuentra organizada en función de las etapas de trabajo que nosotras seguimos. En este sentido, las etapas fueron, en un primer lugar, la formulación de una pregunta, en una segunda instancia, la limpieza del dataset. El tercer paso consistió en analizar el dataset principal. El cuarto en agregar columnas de otros datasets que creíamos que podían mejorar el modelo. El quinto paso consistió en correr modelos y obtener resultados. En este sentido utilizamos distintos tipos de modelos que vamos a explicar a continuación. Y por último, la elaboración de conclusiones, consideraciones y próximos pasos. La idea ahora es adentrarnos en el paso 1, que como mencioné consiste en hacerse una pregunta. Nuestra pregunta, que básicamente nos fue disparadora y motivó este trabajo, fue ¿qué variables pueden ayudar a predecir el precio de una propiedad en la ciudad de Buenos Aires? Para ello utilizamos un dataset principal que fue una base provista por Properati. Properati es una inmobiliaria online en la cual se venden y alquilan propiedades inmuebles en Latinoamérica. Bueno, a través de ese link que dejamos allí, uno puede acceder a más de 2 millones de propiedades de distintos países como Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Nosotras en este caso utilizamos datos de Argentina para los últimos 6 meses. La base completa, esta base que les comenté de los últimos 6 meses, incluye más de 1 millón de filas y 25 columnas. En particular, las 25 columnas se pueden dividir a grandes rasgos en 3 tipos de datos, ¿no? Por un lado, están las columnas que tienen más que ver con datos geográficos, como por ejemplo latitud, longitud, país, provincia, ciudad. Luego están los datos que tienen que ver más con atributos de la vivienda, como por ejemplo cantidad de baños, habitaciones, ambientes, superficie, entre otros. Y por último está el grupo de datos que tiene que ver más con información acerca del aviso, como por ejemplo fecha de publicación, fecha de baja del aviso, tipo de operación, etc. Bueno, luego de habernos hecho la pregunta, vamos a adentrarnos en el paso 2, que consiste en realizar la limpieza de los datos, ¿sí? Lo primero que hicimos en este sentido fue quedarnos solamente con aquellas propiedades cuya cuyo tipo de operación fuese venta, que como vemos es el grueso de las propiedades. En este sentido, en nuestro análisis predictivo no vamos a considerar aquellas propiedades que están en alquiler o que están en alquiler temporal. Una segunda instancia de limpieza consistió en quedarnos solo con aquellas propiedades que están situadas en la ciudad de Buenos Aires, que como vemos también son la mayoría. ¿Por qué? Porque también nos interesaba hacer un análisis predictivo que fuese para precios de propiedades ubicadas en Cava. En tercera instancia, nos quedamos solamente con propiedades cuya moneda fuesen dólares, que también como vemos son la mayoría, hay algunas menos en pesos y apenitas algunas en uruguayos. Una cuarta instancia de la limpieza consistió en seleccionar aquellas columnas que vamos a utilizar, ya que había algunas que no considerábamos que aportaban información valiosa. Las variables seleccionadas, las columnas seleccionadas en este sentido fueron latitud, longitud, barrios, ambientes, baños, superficie total, superficie cubierta, precio, tipo de propiedad, fecha de alta del aviso, fecha de baja del aviso. Cabe destacar que hay 48 barrios que componen el dataset y que entre los tipos de propiedad existen PH, departamento, casa, etc. Ahí están escritos, digamos. Un quinto punto de la limpieza consistió en unificar los nombres de los barrios. ¿Por qué? Porque existían algunos que no existen oficialmente, pero que aparecen en el dataset. Por ejemplo, 11 no existe oficialmente como barrio, sino que técnicamente se llama Balvanera. Lo mismo con Las Cañitas, que oficialmente se llama Palermo. Entonces lo que hicimos fue realizar esta homogeneización para tener un dataset que contuviese solo datos oficiales.
Hola, soy Lucía. Voy a hablar un poco del manejo de NaNs y de datos inconsistentes como parte del paso 2, limpieza del dataset principal. Bueno, ¿qué es un NaN? NaN significa not a number y lo que representa es un valor vacío, que no es un cero, simplemente es un valor que no está. Al hablar de datos reales, acá pasa que hay muchos datos que no están, o datos que están mal, o datos que no tienen sentido. Acá podemos ver que la mayoría de las columnas tienen datos NaN. Como nosotros queremos crear modelos de Machine Learning, los datos NaN son no computables, por lo tanto tenemos que manejarlos. ¿Cómo los manejamos? Bueno, creamos reglas, un poco basadas en el sentido común, para poder ver qué hacemos con estas cosas. Entonces, la idea fácil o la solución fácil sería eliminarlos todos. O sea, cada dato que tenga algún valor NaN lo eliminamos completamente. Pero eso nos dejaría con pocos datos. Entonces, lo que queremos es, bueno, eliminarlos cuando no hay otra solución, pero si encontramos alguna solución, poder hacer un cambio en esos datos, de manera que tenga sentido. Entonces, por ejemplo, acá si los atributos latitud y longitud son NaN, bueno, no nos queda otra más que eliminar el valor entero. Si el atributo rooms, que sería ambientes, es NaN, también nos queda eliminar la fila completa. Y van viendo ahí cómo van bajando la cantidad de datos que tenemos disponibles. Si los atributos superficie total y superficie cubierta son los dos NaNs, también eliminamos todo. No hay manera, digamos, de resolverlo. Pero acá, por ejemplo, si el atributo superficie total o superficie cubierta es NaN, entonces llenamos la columna NaN con los datos de la otra. Acá no perdemos datos. Y si el atributo superficie cubierta es mayor a superficie total, los intercambio, porque lógicamente no podemos tener una superficie cubierta mayor a la superficie total. Acá, si el atributo barrios es NaN, eliminamos la fila completa, tampoco hay mucho que podamos hacer. Y si el atributo baño es NaN, entonces le ponemos 1, porque por lo menos un baño va a tener. Haciendo este manejo de datos, no quedan ya datos no definidos y podemos ver acá que todo fue manejado correctamente. Bueno, siguiendo, lo que hicimos fue agregar una variable extra llamada tiempo en venta, que sería la diferencia en días entre el end date y el start date. Para recordarles, el end date es la fecha de baja del aviso y el start date es la fecha de alta del aviso. Acá no podemos asegurar que se haya dado de baja porque se vendió, pero bueno, tampoco podemos saber por qué, así que acá asumimos que eso fue. Entonces, por eso la variable se llama tiempo en venta, tiempo que estuvo en venta. Finalmente nos queda un dataset con 87.146 datos y 10 columnas. Y acá pueden ver las primeras 5 filas. Acá observamos un poco la información estadística del dataset. Es bastante, no voy a ir por todo, pero por ejemplo quiero mostrarles que el precio, tenemos un mínimo de $5.000 y un máximo de 15 millones. Sin embargo, la media es 2.400.000. ¿no? El tiempo en venta, la media es 58 días, pero el mínimo, creo que no lo van a ver porque está tapado, pero el mínimo es 0 días y el máximo es 437 días. Digamos. Son datos que tienen bastante variabilidad. Acá vamos a ver algunos gráficos que muestran un poco el análisis de este dataset. Por ejemplo, la cantidad de propiedades según su tipo. Vemos que las que tienen más es departamento, PH, le sigue casa y oficina, y las que menos tienen es depósito, cochera y casa de campo. Viendo esto, lo que decidimos hacer fue eliminar los elementos correspondientes a depósito y cochera, que no tienen ni habitaciones ni baños, y contaminan un poco los datos, porque el análisis que queremos hacer acá principalmente es predecir el precio de propiedades. Entonces los eliminamos, no eran muchos, así que nos quedan 87.101 datos. Acá vemos un histograma de precios de venta de propiedades en Cava. Vemos que la mayoría tienen un precio menor a 2 millones de dólares, pero hay algunas que tienen más de 10 millones. De nuevo vemos acá que hay bastante variabilidad en el tema del precio. Y bueno, acá está la cantidad de propiedades por barrio. Vemos que la mayoría están en Palermo, Belgrano, Recoleta, Caballito y Almagro. Y las que menos tienen es Villa Real, Villa Soldati y Villa Riachuelo. Acá tenemos también la medida de precios por barrio.
Bueno, algo bastante obvio es que la que más tiene es Puerto Madero, tiene los precios más altos, era un poco evidente, le sigue Belgrano, Palermo, Recoleta, Retiro y Núñez, y las que menos tienen serían Constitución, Boca, Villa Soldati y Villa Lugano. Bueno, seguimos investigando hacia outliers específicamente en el precio. Con esto lo que hacemos es un box plot de los precios que nos ayuda a ver que hay 5 puntos, o sea, 5 valores que están más lejos que el resto. ¿No? 5 valores que lo que hacen es aumentar la variabilidad en el precio. Nosotros no queremos eso, lo que queremos es disminuir la variabilidad para poder hacer que los modelos de Machine Learning que vamos a hacer después predigan mejor. Entonces lo que hacemos es eliminarlos. Acá podemos ver, habiéndolos eliminado, los percentiles de precios. Sabemos que el 90% de los datos tiene un precio menor a $450.000 y que el 97% de los datos tiene un precio menor a $1 millón. Entre el 97% y ya el 100% tenemos que va de $1 millón a $5.7 millones. Entonces lo que hicimos con esto es disminuir bastante la variabilidad, porque como hemos visto antes, teníamos puntos de más de $10 millones. Acá, volviendo un poquito a cómo estábamos haciendo antes del análisis de dataset con respecto a precio por barrio. Acá tenemos algunos barrios que lo que vemos es que los precios son en general, digamos, proporcionales bastante bajos con respecto a los otros. Tenemos Flores, Saavedra, Almagro y San Telmo. Y acá tenemos algunos barrios que tienen más variabilidad. Recoleta, Puerto Madero, Palermo y Belgrano. Acá podemos ver un mapa de correlación, un heat map de las variables principales del dataset que tenemos. Podemos ver que el precio está bastante relacionado con los baños y las habitaciones, también con la latitud y la longitud. Bueno, hasta acá todo perfecto. Tenemos el dataset principal de Properati, lo filtramos como queríamos, hicimos el manejo de los datos inconsistentes, encontramos los outliers y los sacamos, todo perfecto. Ahora, ¿es este dataset principal suficiente? Se nos ocurrió pensar que otras variables pueden influir en la predicción de precio de una propiedad. Literal, le preguntamos a nuestras familias de amigas qué piensan ellos y ellas que puede influenciar en el precio de una propiedad. Estas son algunas de las cosas que nos dijeron. Espacios verdes cercanos disponibles, proximidad a los medios de transporte, proximidad a barrios marginales, cantidad de escuelas cercanas, nivel de criminalidad de la zona, cantidad de hospitales cercanos y varias cosas más. Entonces, buscando cómo podíamos hacer que meter estos datos en el dataset que ya teníamos, encontramos que por la ley 27.275 de acceso a la información pública, que fue creada en el 2016, todos estos datos y muchísimos más existen y son abiertos. Es decir, que cualquier persona con una conexión a internet puede entrar a las web y descargárselos y utilizarlos como quieran. Nosotros no agregamos todos, agregamos algunos. Estos 4 sería, digamos. Ahora les cuento. Agregamos una columna de espacio verde. Encontramos un dataset que es del 2019 del gobierno de la ciudad, que son los metros cuadrados de espacio verde por barrio. Y decidimos normalizarlo por la población en cada barrio. Encontramos uno de Metrobús que te decía la latitud y la longitud de las paradas de Metrobús. Entonces lo que decidimos hacer es por cada propiedad que tenemos, buscamos la cantidad de paradas de Metrobús que están en un área de medio kilómetro. Y lo mismo hicimos con los subtes, o sea, por la cantidad, digamos, armamos una columna que tenía la cantidad de paradas de subte que hay en un radio de medio kilómetro. Acá les mostramos un poco cómo es este dataset de espacio verde normalizado por población, donde, bueno, realmente podíamos saber que el primero iba a ser Puerto Madero, porque está ahí la reserva ecológica. Los siguientes son Villa Real, Villa Soldati, Saavedra y Belgrano, y los que menos tiene es Villa Santa Rita, Almagro y Villa Crespo. Acá, habiendo agregado todas estas nuevas variables, armamos otro heatmap, ¿no? Que lo que hace es mostrar que estas variables sí tienen una influencia en el precio, sobre todo la de áreas verdes. Teniendo esto, el dataset terminaba quedando con todas estas variables. Son, bueno,
3 más de las que ya teníamos. Con esto, lo último que nos quedaba es hacer el encoding de las variables categóricas. Teníamos 2 variables categóricas, una que era el tipo de propiedad y otra que es el barrio. Para el tipo de propiedad lo que hicimos fue usar one hot encoding, que bueno, no lo voy a explicar, puedo googlearlo bastante después, pero lo que hace, digamos, es como muestra el dibujito, para cada valor categórico te genera un valor numérico. Y con la variable de barrios la eliminamos, porque en realidad tener barrios y tenerla de espacio verde era más o menos lo mismo, porque para los barrios que había, el espacio verde por población era el mismo. Ahora pasamos al paso 5, correr los modelos y sus resultados. Aplicamos distintos modelos de Machine Learning para determinar si las variables agregadas generan una mejora en la predicción. Entonces tenemos 2 datasets. El uno tiene los datos originales de Properati, con los filtrados, con el manejo de datos inconsistentes, con todo lo que hicimos antes. Y el 2 son esos datos más la columna de espacios verdes, más la de subte, más la de Metrobús. Entonces, para analizar estos resultados utilizamos 3 métricas. La primera es la raíz del error cuadrático medio, que lo que dice es qué tan cerca están los datos observados de los valores predichos en el modelo. Entonces, cuanto más bajo, o sea, cuanto más chico sea el error, mejor. Otra que usamos es R cuadrado, que se interpreta como qué tan bien el modelo ajusta los datos. Cuanto más alto en este caso, mejor. Y la última que usamos es el error medio absoluto, que es parecido a la raíz del error cuadrático medio, pero en vez de tomar el error cuadrático medio, toma el valor absoluto del error. Y también cuanto más bajo sea, el error, mejor. Antes de eso, lo que hicimos fue dividir el dataset en 70% para training y 30% para testing. Y ahora les muestro que utilizamos 3 modelos: regresión lineal, random forest y XGBoost. Y estos son los resultados, las métricas que nos dio para el testing. Entonces, acá vemos que para todos los modelos, el dataset 2 dio mejor que el 1. Sobre todo el que fue mejor de los 3 es el random forest, donde vemos que el R cuadrado es más alto y las otras 2 métricas son más bajas. No mucho más bajas, digamos, pero sí generaron una mejora, ¿no? Entonces, sabemos que el mejor modelo es Random Forest, pero también tuvimos buenos resultados con el XGBoost. Sin embargo, la regresión lineal no fue muy buena. Los resultados pueden mejorarse si aplicamos optimización de hiperparámetros y técnicas de selección de variables. Nosotros intentamos un poco algunas, pero la verdad que la capacidad computacional que tenemos no es mucha y tardan muchísimo en correr. Y para lo que encontramos no nos daban mucha mejora, así que en sí decidimos no mostrarlo. De todos modos, todo lo que intentamos va a estar en el repositorio y en el código. Ahora mi compañera va a pasar a explicar un poco las conclusiones. Bueno, para concluir, observamos que a la hora de predecir el precio de una propiedad, tanto la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes disponibles cercanos, como la proximidad de medios de transporte, como subtes y colectivos, son factores que mejoran el modelo, pero no sustancialmente, ¿sí? Lo que hicimos en este trabajo fue construir un conjunto de datos reales y de modelos que pueden utilizarse para predecir el precio de propiedades. Por otra parte, nos parecía que valía la pena tener en cuenta algunas otras cosas, ¿no? En primer lugar, que la capacidad computacional que tengamos nos puede llevar a mejores modelos. Por ejemplo, la optimización de hiperparámetros toma tiempo para correr y si tenemos más capacidad computacional ese tiempo es menor. Por otra parte, los modelos de Machine Learning no fueron creados con el objetivo de explicar causalidad, por tanto hay que ser cuidadosos a la hora de interpretar los resultados y hacer recomendaciones de política pública. Digamos, no es una interpretación lineal simple. Y en una última instancia, la aplicación de técnicas de aprendizaje automático a la investigación de precios de propiedades se encuentra en una etapa temprana, existen pocos análisis y bueno, es un terreno a explorar que aún no ha sido del todo abordado. Por último, próximos pasos que nos quedan pendientes tienen que ver con analizar qué otras variables pueden mejorar el modelo para mejorar nuestras predicciones. Lo que queremos decir en ese sentido es que hemos investigado otros trabajos que también hacen predicciones con aprendizaje automático de
de precios de propiedades, y lo que hemos visto es que en general las variables que más explican el precio se encuentran dentro del mismo dataset, ¿no? Suelen ser cantidad de baños, cantidad de cuartos, localización, etc. Hemos visto trabajos que incluían cantidad de escuelas, cantidad de hospitales cercanos, y de nuevo, generalmente los que más explican el precio suelen ser los que tienen que ver con la propiedad en sí, como baños, cuartos, etc. Y por último, creemos que los modelos de predicción, y hemos encontrado en la literatura, muchas veces también pueden verse influenciados por otras variables que no hemos incluido en el dataset, como por ejemplo el contexto macroeconómico, el cual en particular en Argentina es muy inestable. Entonces también creemos que hay variables que no estamos considerando en el modelo y que pueden ser bastante relevantes. Bueno, muchas gracias, gracias a Paiconar, gracias a todos, acá están nuestros contactos, esperamos que les haya gustado y bueno, nuevamente les agradecemos.